A inicios de este año tuvimos una serie de noticias, la mayoría de ellas relacionados a lo que estamos viviendo actualmente. Sin embargo, otras tenían que ver con temas ambientales. Seguramente escuchaste que a partir del 1 de enero está terminantemente prohibido comercializar, vender o utilizar productos plásticos de un solo uso. ¿Pero por qué se hizo esta modificación a la Ley General de Residuos en la CDMX? Mi nombre es Anaí Camarena, soy parte del grupo de divulgación Poliedro Ciencia Curiosa y te voy a explicar un poquito más del tema. ¿Pero esto qué significa? Pues en teoría, desde la señora de la tienda de la esquina hasta las grandes cadenas comerciales tienen totalmente prohibido venderte plásticos de un solo uso. Y esto incluye no solamente a las bolsas plásticas, producto que ya había sido regulado desde el año pasado, al menos en la Ciudad de México, sino que también incluye popotes, vasos, platos, charolas, cotonetes, globos, cucharas, cuchillos y un largo etcétera. Todos estos productos en teoría ya no pueden ser entregados, no pueden ser vendidos ni tampoco comercializados. Si eres habitante de la gran metrópoli que es la Ciudad de México, esta noticia no te tomó por sorpresa, ya que desde el año pasado la regulación de plásticos evitó que nos vendieran y entregaran bolsas en los comercios. Seguramente ya te tocó tener que llevar que si tu bolsita de tela para el mandado, que si tu botella de aluminio para el agua o tu termo para el café. Y también ya te diste cuenta que no es tan fácil eliminar el plástico de nuestras vidas. Y en este momento volteas a ver a tu alrededor, vas a encontrar al menos un producto hecho de plástico, ya sea la ropa que tienes puesta, las cosas que están a tu alrededor o incluso el celular o computadora con la cual estás viendo este video. Así que vámonos un poquito más atrás en la historia. ¿Sabes qué es el plástico? El plástico tiene un origen natural, ya que está compuesto por materiales orgánicos. Esto significa que los materiales que los conforman provienen de los seres vivos, ya sea que provengan directamente de ciertos elementos en la naturaleza, como el caucho o el látex natural que provienen de resinas de árboles, o que sean resultado de un largo proceso químico donde se utiliza petróleo y gas natural para generar otros tipos de plásticos. En ambos casos, los plásticos tienen varias características que hacen que los utilicemos para nuestra vida diaria, pero el principal de ello es el que justamente está incluido en su nombre, la plasticidad. La plasticidad significa que un material puede moldearse, puede transformarse, puede cambiar de forma y generalmente muy fácilmente. Además, esto es fácil de realizar cuando sometemos a este material a ciertas condiciones de temperatura, de calor y de presión. Los plásticos suelen ser además impermeables, seguros, suelen ser resistentes cuando están bien hechos y duraderos. Es por eso que utilizamos el plástico en nuestras vidas porque es un material sumamente útil, adaptable y seguro, sobre todo al momento de adicionarle distintos elementos para otorgarle nuevas características. Un ejemplo de cómo los plásticos han hecho nuestra vida mejor es que podemos guardar los alimentos en los plásticos, los cuales impiden el crecimiento de hongos o bacterias. ¿Qué sucedió entonces? Si este material es tan bueno para nosotros, ¿cómo es que se transformó en el enemigo número 1 de la naturaleza? Bueno, pues justo después de la Segunda Guerra Mundial, la gente empezó a tener acceso a este plástico, ya que se consumía y se producía de forma muchísimo más fácil. Al inicio, cuando la gente compraba un producto de plástico, lo trataba con muchísimo cuidado y respeto, al igual que cualquier otro producto de su casa, como si fuera un producto de vidrio o de porcelana. Los plásticos solían ser elementos duraderos, seguros, fáciles de limpiar, por lo cual la gente los cuidaba y los reutilizaba varias veces. Sin embargo, con el paso del tiempo, esto empezó a cambiar. Los plásticos fueron haciéndose cada vez más accesibles, más baratos, de menor calidad, duraban menos y por tanto se volvieron desechables. Además, a finales de la década de los años 50, el desarrollo de la economía, que se puede traducir básicamente como que todas las personas tenían con qué comprar y además los productos estaban muy baratos, favoreció que estos plásticos fueran cada vez más fáciles de adquirir y por lo tanto mucho más fáciles de desechar.
Si antes estabas acostumbrado a comprar un producto de plástico que te debía durar sus buenos 2 o 3 años, ahora podías comprar 1, 2 o 3 que costaban muchísimo menos, duraban muchísimo menos y por tanto podías tirar más rápidamente. Fue también en esa época cuando se dio el boom de los productos desechables. Sí, esos, nuestros enemigos actuales. Los plásticos desechables permitían comprar productos y no tener que preocuparnos por sus envases, por tener que regresarlos a la tienda o por tener que quedarnos en un restaurante para comer nuestro alimento, ya que todo empezó a ser empacado con estos elementos desechables. Básicamente, los productos desechables nos permitieron una gran comodidad al momento de consumir productos. La vida llena de productos desechables se volvió un sinónimo de modernidad, velocidad y sobre todo comodidad. Entonces, el plástico en realidad nunca ha sido el malo de la historia, sino que los hábitos de consumo y de compras que fueron modificándose con el paso del tiempo son los que ocasionaron que empezáramos a hacer una producción excesiva, sumamente excesiva de plásticos, sobre todo de estos plásticos de un solo uso y desechables. Pero hay una nota importante en esta historia. Aunque los consumidores somos en parte responsables por el uso excesivo de plásticos, sobre todo para comodidad, tampoco hay que dejar de lado el papel que tienen las grandes empresas en este problema. La mayoría de las empresas sigue promoviendo el uso de plástico, sobre todo para empaques, lo cual fomenta la producción excesiva de este material. Entonces, aunque los consumidores, es decir, la población en general, tenemos un gran papel en este problema, no somos los únicos responsables. En otras palabras, hay que tener claro que la industria sigue fomentando el uso del plástico, sobre todo para beneficio propio, y muchas veces no están dispuestos a buscar otras opciones. En la actualidad, se produce a nivel mundial más de 400 millones de toneladas de plásticos al año y tan solo en la Ciudad de México se produce un promedio de 135 toneladas de plásticas diarias que terminan en la basura. La mayoría de esta basura proviene de empaques, envoltorios, envases plásticos. Mención especial tienen las productoras de botellas de plástico para refresco y aguas, entre otros. No olvidemos tampoco la gran cantidad de plástico que no llega al vertedero, sin embargo va al océano, generando enormes aglomeraciones de basura, que incluso llegan a formar áreas tan grandes de varios kilómetros que forman las llamadas islas de basura. Áreas con una grande superficie formadas por plásticos que están flotando a la deriva en el océano. ¿Quién es el villano de la historia? En esta pequeña recopilación que hicimos del uso del plástico, no existen buenos o malos, simplemente personas que pueden hacer distintas acciones para disminuir el uso de los plásticos, ya sea en tu casa o en la calle o incluso a nivel de las grandes industrias. Los primeros pasos justamente ya se están dando, como lo es la modificación a la Ley General de Residuos en la CDMX, evitando la producción y el uso de plásticos de un solo uso. Y no es el único caso. En México, más o menos 20 estados ya tienen regulación de algún tipo relacionado con el tema. También a nivel global se han realizado algunas acciones. Los principales productores de plástico, que son ciertas ciudades de Estados Unidos y de Europa, se han tenido que limitar a ciertas regulaciones internacionales que están limitando la cantidad de plásticos que pueden producir, buscando una disminución a largo plazo en los próximos 50 años. El cambio de hábitos entonces es un tema muy importante. Sin embargo, también igual de importante o incluso más es exigir a las grandes industrias y a los gobiernos que sigan presionando en el tema, que sigan buscando hacer cambios, nuevas opciones y regresar incluso a las antiguas ideas. Por ejemplo, antes, cuando comprabas un producto de plástico, sabías que comprabas un producto duradero. Los nuevos productos plásticos no tienen ciertas regulaciones de calidad, lo cual implica que sean desechables. Esto puede cambiarse y las empresas pueden dar un gran paso en estas ideas.
Lo más importante es que evitemos utilizar los plásticos como sinónimo de rapidez, de comodidad y sobre todo como sinónimo de desechable, ya que el plástico no es el problema, sino